saludarles de nuevo. Para mí es un placer cada vez que tengo el privilegio de pararme aquí enfrente de ustedes y poderles compartir de las cosas preciosas, de los retos maravillosos que el Señor Jesucristo está poniendo en nuestras vidas. Así que, sin más, quisiera iniciar hablándoles un poquito del tema de hoy. Hablando de edades de las naciones, estábamos leyendo un estudio que dice los expertos que estudian las poblaciones que cuando una nación, la edad promedio de sus pobladores está arriba de 44 años de edad, solo para ponernos un poquito en contexto, la edad promedio de los guatemaltecos está cerca de los 31 años. Pero en las naciones donde la población es mayor que la nuestra población es súper joven, solo basta ver aquí, pararse enfrente y nos damos cuenta que somos jovenazos, ¿amén? Somos gente joven llena de fuerza, pero hay países, como por ejemplo Mónaco. Mónaco tiene una población con una edad promedio alrededor de los 49 años, casi llegando a los 49 años. Los expertos dicen que una nación como esa está irreversiblemente al camino a la desaparición, tanto culturalmente como poblacionalmente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todas las cosas en la vida, que todas las poblaciones en la vida, que todos los grupos que no crecen están destinados a ir decreciendo, hasta que se terminan. Y el Señor Jesucristo nos ha dejado una comisión poderosa y grande a nosotros, y de esa es la que quiero platicarles esta mañana. Nuestro tema de hoy, como ustedes pueden leer en su boletín, se llama Buenas noticias, malas noticias. Queremos entender desde el punto de vista bíblico qué son las buenas noticias y cuáles son las malas noticias. En la palabra del Señor, específicamente en Hechos 16, nos narra la historia del apóstol Pablo con Silas. El Espíritu Santo se le aparece a Pablo en una visión y le dice: Pablo, debes de ir a Macedonia. Se le aparece un hombre que le está pidiendo ayuda para ir a Macedonia. Él está convencido de lo que está viendo en esa visión y se lo comparte a sus compañeros y dice: vamos a Macedonia. Y ellos se van a esta región, ¿verdad? Y van específicamente a la ciudad de Filipos. Y en la ciudad de Filipos, que era una ciudad romana, ¿verdad? Dominada por los romanos, ellos empiezan a predicar la palabra del Señor a todas las personas que se encontraban ahí. Pero nos narra la Escritura que había una chica que tenía un espíritu de adivinación y los iba persiguiendo todo el camino. Y les decía algo así como esto: escuchen a estos hombres porque son siervos del Dios Altísimo. Ellos les van a enseñar el camino a la salvación. Dice que seguidamente pasaba esto y la chica no dejaba de decir el mismo discurso, ¿verdad? Escuchen a estos hombres, son siervos del Dios Altísimo, pónganles atención porque ellos les traen el camino a la salvación. Seguramente Pablo se da cuenta que esta chica tenía no era un espíritu de Dios, sino que era un espíritu inmundo y lo estaba haciendo para perjudicarlos. Yo no sé si ustedes se recuerdan que esto mismo le pasaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él llegaba a algún lugar, la gente que estaba poseída, inmediatamente: tú eres el Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Los espíritus lo reconocían inmediatamente por el poder que lleva el Espíritu Santo en medio de aquellas personas que han destinado su vida para servir al Señor y que están llenos de la gracia del Señor. Y eso le pasaba exactamente a Pablo. Pero también nos aclara la palabra que esta chica, con este espíritu que tenía, producía enormes ganancias a sus dueños. Pero lo que tenía que hacer Pablo lo hizo, ¿verdad? Expulsa ese espíritu inmundo y le dice: fuera.
y la chica queda libre de ese espíritu que la perseguía. Por supuesto, como todo en la vida, hermanos, cuando le tocamos la bolsa a alguien, se vuelve un problema, ¿verdad? Así que Pablo se metió con unos amigos poderosos que tenían una su esclava que le servía para ir de ciudad en ciudad, de casa en casa, adivinándole a la gente. ¿Y qué creen? Entonces le arman una revuelta y un alboroto a Pablo y logran llevarlo con los jueces, lo meten a prisión. Dice la palabra que le rasgan las vestiduras y con cañas le azotan en la espalda a él y a Silas. Los dos quedan en un estado golpeadísimo. Estas personas injustas, por haber hecho este milagro y haber sacado de esa región el espíritu de adivinación que tenía esta chica, entonces llevan a Pablo a esta situación de crisis donde verdaderamente los hacen sufrir muy fuertemente. Pero por si fuera poco, dicen los jueces, le dicen al carcelero: me agarras a estos dos tipos, que era Pablo y Silas, los metes hasta el fondo, los cuidás que no se van a estar escapando de aquí. Es el encargo de esa gran responsabilidad que te damos. Entonces el carcelero, como era muy obediente, dice la palabra del Señor, los metió en la celda más escondida de la ciudad de Filipos, los puso en un cepo, ¿verdad? ¿Han visto ustedes los cepos en en la calle han visto los cepos, ¿verdad? Pero son parecidos a estos, solo que estos son más crueles, estos son más horribles. Los ponían los pies adentro. Imagínense una persona con la espalda rasgada, golpeada, lastimadísimo, ¿verdad? Ponían los pies por delante y ahí les atravesaban otro pedazo de madera y ahí les ponían un candado. Es decir, que los dejaban sentados en el suelo con los pies atrapados. Y ese era el caso específico de lo que estaba sufriendo Pablo y Silas en este momento. Satanás tiene planes malvados. Satanás siempre se anda buscando cómo poner tropiezos, cómo matar, cómo robar y cómo destruir. Cuando yo estaba estudiando esto y estaba leyendo en la palabra del Señor, encontré una versión que decía: y esta chica tenía un espíritu pitonizo. ¿Quiénes habían oído aquí la palabra pitonizo? Pitoniza. Bueno, dice que en esta versión dice que ella tenía un espíritu pitonizo y me puse a leer un poquito. Dice que en los dioses griegos tenían una gran reverencia a uno de ellos que estaba representado por la serpiente Pitón, ¿verdad? Y este Dios es el que le daba a la gente el poder de la adivinación. Este era el espíritu que se suponía que tenía esta chica que le daba poder de adivinación y que le daba tan grandes ganancias a sus dueños. Pues fíjense que cuando leí eso, entendí algo que pasó en mi vida cuando yo era muy pequeño, tenía unos 12 años. Yo tenía una tía que le decían la pitoniza, fíjese. Así le decían. Yo no sabía por qué ni entendía. Lo que sí sabía yo es que ella tiraba las cartas. Ella ahí tenía fila en su casa, ¿verdad? Tenía una casa muy bonita y ahí llegaba el montón de señoras y ella les tiraba las cartas. ¡Brum! Pero un día, yo llegaba mucho a jugar ahí porque mi primo, el hijo de ella, crecimos juntos, estudiamos juntos en el mismo colegio. Yo llegaba a jugar mucho con ellos y un día se me quedó viendo, así mire, con aquellas miradas así como de ultratumba, ¿verdad? Y me dijo: vos vas a tener mucho pisto. Yo me quedé asombrado, ¿verdad? Me lo dijo bien en serio. Bien en serio. ¿Y qué cree? No se cumplió. Estoy muy contento porque solo el Señor Jesucristo hace promesas verdaderas. Solo el Señor Jesucristo da buenas noticias. Solo las promesas del Señor son las que verdaderamente impactan. ¿Existe ese mundo espiritual malvado? Existe. ¿Y tiene promesas también? Tiene promesas.
Pero tú y yo que hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo, pero tú y yo que fuimos llamados a las buenas noticias del Señor, tenemos ese gran privilegio de vivir en ellas. Y eso queremos hablar hoy. Queremos entender la diferencia de las malas y de las buenas noticias. Siguiendo en la historia, te pido que abras tu Biblia en Hechos 16:25. Seguimos en nuestra historia. Estaba Pablo y Silas, estaban bien presos, ¿verdad? Bien presos. Y dice el verso 25: a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. ¿Se acuerdan? Estaban ellos bien golpeados, amarrados en un cepo de los pies, ¿verdad? A la medianoche, tipo 12 de la noche, ¿verdad? Seguramente, entre todo el dolor, se propusieron ofrecer sacrificio de alabanza al Señor. Y empiezan a impactar el ambiente en el espíritu. Dice que los demás presos los escuchaban. Dice el verso 16: de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Malas noticias. Vamos a ver esto desde el punto de vista del carcelero. Malas noticias para el carcelero, hermanos. Le dieron una misión bien importante, tenía ahí los ojos de los jueces encima de él, viendo que cuidara bien a estas dos personas que habían hecho un gran alboroto, estos dos judíos, dice literalmente la palabra. Y a medianoche un tremendo terremoto azota y hace que se abran las puertas y que se liberen las cadenas de los que estaban presos, incluyendo a Pablo y a Silas, que estaban atrapados por sus pies. Malas noticias para el hombre, malas noticias para el carcelero de Filipo. Las cosas no iban saliendo bien, las cosas pintaban a salir muy mal para su vida, que él tomó una decisión, ¿verdad? Él ya sabía lo que le tocaba por haber dejado escapar a esos presos. Así que él saca su espada y está decidido a quitarse la vida, dice la palabra del Señor. Veamos qué dice el siguiente versículo. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos acá. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se encontró en el punto donde muchos nos hemos encontrado muchas veces en la vida, donde mucha gente está en este momento buscando a quien le dé una respuesta adecuada, quien le dé la respuesta que este carcelero le hizo a Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? La vida me está golpeando de una forma increíble. La vida me tiene arrastrado. La vida me tiene con ganas de quitarme el último respiro de mi corazón, de mi respiración, perdón. La vida me tiene derrotado. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hay cientos y miles de personas que están pidiendo ayuda, hay cientos y miles de guatemaltecos que están en una situación tan difícil y que no encuentran a quién decirle: ¿qué debo hacer para tener la salvación? ¿Qué debo hacer para salvarme? Debemos hacer una reflexión en nuestro camino. Debemos hacer un alto hasta acá
y preguntarle a nuestro Señor, ¿cuál es mi papel en todo esto? ¿Cuál es mi papel en esta situación tan difícil que vive mi país? ¿Cuál es mi papel en esta situación que vive mi familia, que vive mi vecindario? Dice el versículo 30. Luego lo sacó, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Cuando tú y yo encontramos en el camino tantas personas que tienen esta mismísima pregunta para nosotros, y no somos los portadores de un mensaje positivo, de un mensaje de salvación, de un mensaje cargado del poder del Espíritu Santo. Hermanos, es momento oportuno para reflexionar. Pablo y Silas le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una diferencia muy grande entre las malas noticias que encontramos en el mundo y en las buenas noticias que tú y yo podemos llevar a los demás. Hay una diferencia muy grande y hay una respuesta especial en el corazón de aquellos que nos atrevemos a sentir compasión por las personas, en el corazón de aquellos que nos atrevemos a decir, hay gente necesitada, me debo de incomodar el día de hoy, me debo de salir de esta comodidad que tengo, porque muchas personas están haciendo la misma pregunta del carcelero. ¿Qué son las malas noticias? Las malas noticias son parte de la vida misma. Tienen un papel importante en nosotros. Nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a depender no de nosotros mismos, sino de alguien más. Nos hacen pensar que nuestro qué hacer en la vida no es suficiente bueno, no es suficientemente potente, no es suficientemente fuerte para poder superar una y otra de las circunstancias que día a día se nos presentan. Nuestro maravilloso Dios permite que haya circunstancias en nuestra vida que nos ayuden a acercarnos a Él. Leemos en los periódicos grupos delictivos creciendo increíblemente en los alrededores de las principales ciudades de todo nuestro país. Van avanzando y van avanzando. Eso es una mala noticia. Eso es una noticia dura y difícil, no fácil de frenar. La economía nacional en crisis, no hay solvencia en el Estado, ¿verdad? El Estado tiene problemas financieros enormes, no encuentran cómo solventarlos, tiene problemas políticos, ¿verdad? De enfrentamiento de un grupo contra otro, luchando por quién se queda con la mejor parte del poder. Esa es una mala noticia vigente hoy día. Los precios subiendo, ¿verdad? La canasta básica no alcanza. Ganamos lo mismo, pero todo está más caro. El tráfico está tremendo, ¿verdad? Alguien me decía el viernes, mire, yo me gastaba 2 quetzales, hoy me estoy gastando 15 para poder regresar a mi casa. ¿Cómo puede alcanzarme eso en mi economía? ¿Cómo puedo yo seguir adelante si esto se ha tornado en una crisis económica personal para mí? Un hijo en drogas, una hija con problemas de identidad sexual, un padre alcohólico, un negocio fracasado, un injusto despido del trabajo. Todas estas cosas van minando el corazón del hombre. Y tú y yo que estamos acá sentados hoy en la mañana, no debemos de olvidar que eso está pasando diariamente en cientos, miles y millones de guatemaltecos, por mencionar nuestro país. Alrededor del mundo la historia es exactamente la misma. Si no es por dinero, la mala noticia es por afectividad de la familia. Si no es por las drogas, si no es por las drogas, es por falta de un carácter, de entender quién soy yo en Cristo, por depresión,
etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad que nosotros no debemos de cerrar los ojos. Debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente a la compasión hacia los demás. Recuérdate que tú y yo anduvimos en las malas noticias. Tú y yo caminamos mucho tiempo en las malas noticias y ese era nuestro día a día. Recibir malas noticias sin tener una respuesta de salvación, sin tener una respuesta que te diera la salida y que animara tu corazón. Piensa en este momento. Cuando tú viniste al Señor, viniste porque tenías malas noticias sobre ti. De los que estamos acá, alguien me puede levantar la mano y decir, yo vine por las malas noticias acá. ¿Quiénes vinieron aquí con corazones destruidos y fracasados? Probablemente a corta edad o tal vez ya cuando tú eras mayor. Pero las dificultades de la vida te golpearon durísimo. Yo vine aquí por muchas malas noticias en mi vida, por muchas decepciones en mi corazón, porque vivía, a pesar de que yo era un joven de 21 años, vivía amargado y triste. Técnicamente yo era un joven deprimido. E hice la misma pregunta que hizo el carcelero. ¿Qué debo de hacer para encontrar la salvación? Y aquí hubo gente que me la dio, hubo gente que extendió su mano y me enseñaron ese camino. Y me enseñaron esa ruta donde mi vida fue transformada. Pero yo quiero motivarte a ti, a que no olvides que eso mismo que tú recibiste gratuitamente es parte de lo que tú también debes de dar gratuitamente. Es parte de lo que tú y yo estamos llamados a liberar de nuestro corazón, a poner en práctica día con día, con día, con día. Dice la palabra del Señor en Romanos 3, por favor, si puedes abrir Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Una declaración famosa, seguramente tú la has oído muchas veces, pero que nos narra en pocas palabras, en un versículo, la situación de cada ser humano en la tierra hoy día. Una vida de pecado, alejada totalmente del Señor. El Señor Dios Todopoderoso no comparte con quienes viven en pecado. El Señor Dios Todopoderoso no da salvación a los que andábamos en el pecado. Así que todos y cada uno de los seres vivientes, de los hombres y mujeres de esta tierra, estamos alejados del Señor hasta que aparece Jesucristo en nuestra vida. Dice el versículo 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe de su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Así que viene el regalo maravilloso del Señor a través de Jesucristo. El Señor va a la cruz, muere por ti, muere por ti, muere por ti, para librarnos gratuitamente, sin merecerlo, del pecado. Entonces, el cuadro del carcelero llorando a los pies de Pablo es el cuadro de tu vida. El cuadro del carcelero que llevaba miles de malas noticias encima, cientos de ellas torturándolo día y noche, enfrentado a una realidad en ese momento donde él iba a morir. Es el cuadro de tu vida y mi vida, encontrando la salvación en Cristo Jesús. Aparece alguien de repente y te da una palabra de fe. Aparece alguien que viene a tocar tu corazón y te dice, te hablo en el nombre de Jesucristo. Hoy es el día de tu salvación. El Espíritu Santo quiere hacer algo contigo y esas malas noticias que estás cargando
el Señor las quiere cargar y te quiere dar una noticia buena. Gratuitamente, por su amor y su misericordia, Él ha pasado por alto tus pecados pasados. ¿Quién puede darle un aplauso al Señor por eso? Eso es la verdad que nos tiene acá el día de hoy. Gratuitamente Él ha pasado por alto tus pecados. Ya no te los toma en cuenta. Ya no te mide por los pecados que cometiste, sino a través de la sangre de Jesucristo que los borró. Y el Señor Jesús borra tus pecados, borra los pecados de todos aquellos que nos arrepentimos y que humillados venimos delante de Él y somos hoy nuevas personas. Esa es la nueva noticia, esa es la buena noticia que tú y yo debemos de llevar a través de todo el mundo. Dice la palabra del Señor, miren, estamos estrenando un banner que dice: ¿y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo irán si a veces nosotros somos de aquellos cristianos que, mire hermanos, solo mi testimonio? Me he visto bien, ya no digo malas palabras, camino erguido, ¿verdad? Tienes que abrir tu boca para dar el testimonio de Jesucristo. Por supuesto que tu testimonio es valiosísimo. Tu testimonio respalda lo que tu boca está diciendo. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo irán si no hay quien les diga la verdad? Saben que las personas que practican el budismo, ¿verdad? Son buenísimos y tienen buen testimonio también. Hacen cosas buenas. Pero ellos no tienen la vida eterna ni tienen a Jesucristo. Tú y yo tenemos que abrir nuestros labios. Tú y yo debemos de permitir que el Espíritu Santo nos tome. Y a través de tu boca vengan cambios y maravillas para la gente que te rodea. Que seamos nosotros como el buen samaritano, que siempre trae una palabra para las personas, oportuna o inoportunamente. Yo era de las personas que siempre me ha gustado quedar bien con los demás, ¿verdad? Y decir cosas inoportunas. Uy, me da tanta pena y créanme que evito hacerlo al máximo. Y antes, muchísimo más. Y un día, algo así como cuando yo tenía unos 25 años. Sí, hace poco. Hace poco tenía 25 años. Llegó mi amigo, que tenía un espíritu evangelista, hermanos, tremendo. Ese era un hombre que le encantaba llevar las buenas noticias y no le importaba si la gente estaba dispuesta a escucharlo o no. Él tenía un fuego en su corazón tremendo. Entonces llega conmigo y me dice, mira vos, quiero que vayamos allá donde aquellos tus vecinos. Ellos están en una crisis espantosa. Tu amigo Benjamín y su esposa están en una crisis tremenda. Ah, no, vos, le digo yo, porque ellos tienen su religión, vos son católicos y a ellos no les gusta que uno les esté hablando y no hay que incomodar a la gente. Ves que ellos han sido mis amigos por tantos años y yo no me quiero pelear con ellos por estarles diciendo cosas. Bueno, me sigue argumentando él y me convence. Entonces yo le digo, está bien, vamos a ir pero con una condición. Yo no voy a decir una palabra. Decimos lo que tengas que decir y yo te voy a acompañar porque son mis amigos y tienes razón, voy a orar por ellos y todo lo correcto que sabemos hacer. Vamos a la casa de nuestros amigos como a las 5 de la tarde, allá a la vuelta donde yo vivía, donde yo viví tantos años. Y estaba él y su esposa, ¿verdad? Y se sientan los dos hermanos. Con una sed de escuchar esa palabra. Con una sed como el carcelero que dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar a Jesucristo? Estaban ellos en una crisis tremenda. Ya había pasado todas las cosas malas que les podían pasar, les habían pasado a ellos como matrimonio. Entonces yo como me había hecho mi propuesta, ¿verdad? Yo soy un tipo muy prudente y no ando incomodando a nadie.
porque no me gusta avergonzar a nadie y yo soy de un testimonio buenísimo. ¿Me pueden tomar una foto así? Miren, hermanos, y yo los vi ahí. Y el Espíritu Santo cae sobre mí esa tarde, hermanos. Yo nunca había compartido a nadie de Cristo. Nunca le había compartido así directamente. Sí les había contado a algunos amigos. Pero directamente compartirle el mensaje de la salvación y contarle lo que Jesucristo había hecho conmigo, de dónde me había sacado, yo no lo había podido hacer. Y entonces empezó mi amigo y empezó a darle 2, 3 palabras y de repente y ¡rum! Voy a ir, hermanos. Bien, el Señor Jesucristo me ha tomado de una forma, yo no sé de dónde salió ese mensaje que yo les di. Y les empiezo a hablar y los dos se quebrantan en ese momento. Y como a la hora y media de estar hablando, no me callaba yo, ¿verdad? Y aquel me decía, menos mal que no ibas a hablar, ¿verdad? Porque reciben a Cristo Jesús. Reciben a Cristo Jesús y empieza un proceso maravilloso en la vida de ellos. No fácil, complejo, pero ya sabiendo y entendiendo cuál es la salvación que el Señor Jesús les había regalado. Y me doy cuenta, hermanos, que no depende de mí, ni de mis palabras, ni de lo valiente que yo sea, sino que depende del poder del Espíritu Santo, que ha puesto en tu boca, que ha puesto en tu boca hasta allá atrás, en todos aquellos que nos disponemos a dar de lo que recibimos gratuitamente, porque dice, y todos tus pecados yo me los olvidé, ¿sabes qué? De a gratis. Y ya no me recuerdo de todas las maldades pasadas que tú hiciste, gratis. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo para que otros conozcan de la palabra del Señor? Hace menos de un año recibí un correo electrónico. Quiero leerles 3 líneas. Era mi amigo al que hace unos 25 años yo tuve la oportunidad de predicarle de Cristo. Él se fue a los Estados Unidos, yo no lo he visto en unos 12, 14 años. Y después de mucho tiempo de no saber de él, recibo un correo que dice así: informe de trabajo. Dije, saber qué hizo informe de trabajo a mí, yo ni lo he visto en un montón de años, haber confundido, tal vez se lo quiere mandar a su jefe. Y me escribió estas palabras: me da mucho gusto el poderte entregar este informe de trabajo que he realizado en Seattle, ciudades vecinas del estado de Washington. Personalmente se han entregado unos 1000 volantes con el plan de salvación, además de fotocopias de algunas cartas o pasajes bíblicos. ¿Te recordás? Tu técnica en los desayunos. También he logrado llevar a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador a unas 10 personas, de las cuales estoy capacitando a 3 con estudios bíblicos. Mi campo de acción ha sido la gente latina, especialmente con los que no han alcanzado el sueño americano. Ando por las calles, en los supermercados, en los restaurantes, en el trabajo, en la ciudad de Arbonne, Beale Avenue, Bodell, Federal Way, Kent, Kirtland, Raymond, etc. Te escribo estas líneas para animarte, para decirte que tu trabajo en el Señor ha llegado hasta todos estos lugares, para que tú sigas abriendo tu boca y te des cuenta que una simple palabra tuya, llena del poder del Espíritu Santo, puede traer buenas noticias a las personas. ¡Aleluya! Es cierto, hermanos. Lo que a veces nosotros no valoramos, el Señor puede hacer cosas poderosas, tremendas. Como yo les cuento, este amigo yo no quería decir ni una palabra porque era muy incómodo para mí. Era mi amigo de la infancia que me había ayudado tantísimo en muchas cosas. Y él hoy me contesta: ese día que vos llegaste y me hablaste de Jesucristo, hoy yo he podido llevar el Evangelio del Señor a muchísimos lugares de Estados Unidos donde él vive y hablarles de Cristo y convertir a otras personas y discipular a alguien más.
Nunca pensé yo eso ese día que yo me dirigí a no abrir mi boca. Nunca pensé que así como él, deben haber muchas personas que están haciendo su tarea y su trabajo, porque tú y yo nos atrevimos a decir, ¿y cómo van a oír si no soy yo? ¿Y cómo oirán si no es a través de mí? ¿Y cómo? Si el Señor diseñó que sea tu boca y la mía la que lleve el mensaje de la salvación a los demás. Si el Señor diseñó historias maravillosas de vidas cambiadas a través de ti. Si el Señor diseñó darte un galardón precioso, maravilloso, aquí y en la vida eterna, por atreverte a ser su emisario. Por decir, sí, van a oír y van a oír a través de mí. Van a oír y lo haré con todo el corazón y con toda la convicción. Es el Espíritu Santo el que convence. Nosotros solo somos instrumentos del Señor para llevar las buenas nuevas de la salvación. Jesucristo es la esperanza que tú y yo debemos de llevar a donde quiera que vayamos, con mucho entusiasmo y con una fe increíble. Esa que te hace abrir la boca donde tú pensabas que no podías. Esa que te hace dar 2, 3 pasos de fe, donde creíamos que la gente ya lo sabía todo. Donde creíamos, no, ellos no necesitan de Jesús, mira, si tienen pisto. Ellos no necesitan de Jesús, mira, es gente que ha estudiado mucho. Por favor. Ellos no necesitan de Jesús, mira, están en una condición de violencia tremenda en su casa, nunca nos van a escuchar. Nunca nos van a escuchar si nosotros no abrimos nuestra boca. Si nosotros no nos atrevemos a hacer cambios importantes en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de permitir que muchas gentes se vayan sin Cristo de este mundo. En que nosotros creamos y vivamos una vida diferente, que sea audaz para abrir la boca, hermano. Cuando usted se vuelve valiente para abrir sus labios, usted va a ver cómo el Señor Jesucristo lo usa. Cuando usted dice, uy, ¿cómo hago? No sé cómo voy a hacer, pero yo voy a decir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no sé qué voy a decir, pero el Espíritu Santo va a poner palabras en mí. Usted va a venir a contarme testimonios acá. Va a venir a decirme qué cosas usted está viendo que pasaron que usted nunca antes había experimentado. Porque el reino de los cielos cuenta con tu voz y con la mía. Porque el reino de Dios y su expansión cuenta con lo que hacen tus manos, con los caminos por donde tú caminas, pero cuentan con la palabra que tú llevas. Porque la palabra del Señor se mueve en este mundo a través de los labios nuestros. Lo que nosotros aprendemos y estudiamos en la Biblia se mueve cada vez que tú y yo abrimos nuestra boca. Cada vez que tú y yo decimos, aquí va a pasar algo. Yo voy a decir esto valientemente. No tengo temor que me critiquen el día de mañana. Yo voy a ser valiente como era Pablo y como fue Silas. Nosotros estamos ocupados en darte todas las herramientas que tú necesitas el día de hoy para desarrollarte más y más como una persona que lleva las buenas noticias a donde quiera que va. Una persona que está dispuesta a escuchar las malas noticias que nos cuentan nuestros vecinos y amigos, pero tenemos una respuesta de una verdad novedosa, de una verdad vigente hoy día que puede cambiar y transformar sus vidas por completo y absolutamente. Para eso diseñamos esta hoja que tienes tú en tu mano. Espero que todos hayan recibido. ¿Tenemos todos? Bueno, si alguien falta, ahí tenemos más. Ahí los sugieres tienen bastantes. Gracias, hermanos, por repartirlas. Te quiero pedir que conscientemente, pero sin darle muchas vueltas, aquí no vas a poner tu nombre ni nada. Esto solo nos va a servir para seguir orientando nuestros pasos en el desarrollo de un carácter valiente y osado en la vida de nosotros para poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Así que te pido que tomes un lapicero. Ahí los hermanos también tienen lapiceros para los que no tengan a mano. Y rápida, pero conscientemente,
contestes este test de 5 preguntas, de 4 preguntas, perdón. La primera dice: ¿cree usted que ha sido llamado por Dios para compartir las buenas noticias de Jesucristo con los que no creen? Pregunta 2. ¿Espera con interés salir a algún lado, a donde quiera que tú vayas, a compartir las buenas noticias? No tengas pena. Si dicen no, no es ningún problema. ¿Preferiría que Dios usara a otro y no a usted? Dice la pregunta número 3. Para eso están los ancianos. Pero tú no te preocupes, contenta lo que tú crees. Y la 4 dice: ¿cuál diría que son los mayores obstáculos que le impiden compartir las buenas noticias de Jesucristo? Marque tantos como le apliquen a usted. O sea, que si usted cree que es por temor, márquelo. Si también cree que es por falta de interés, marque todos los que usted delante del Señor y en su corazón cree que le están siendo obstáculos hoy día. No hace 10 años como yo le conté, sino hoy día. De qué es lo que nos está impidiendo compartir de la palabra del Señor. Póngale una X y al final, cuando usted vaya saliendo, los hermanos sugieres van a estar en la puerta y le van a recibir su hojita, ¿verdad? No le tienen que poner nombre, es simplemente para que nosotros como ancianos de esta iglesia podamos dirigir mucho mejor la enseñanza que queremos llevar con esta temática que se llama ¿y cómo oirán? Para poder dirigirlo mucho más y que usted adquiera las herramientas, adquiera la actitud y los valores que necesita para poder hablar de la palabra del Señor. ¿Listos? Amén. Bueno, vamos terminando con esto, hermanos. ¿Cuáles son las cosas básicas que yo debo de hacer para poder iniciar a compartir con otros de la palabra del Señor? Te voy a decir simplemente 3 cosas que tú tienes que hacer. La primera cosa es: abre tu boca. Toma el valor hoy día y di: yo voy a hablar de Jesucristo aunque no me pregunten. Yo voy a identificarme como un hombre, como una mujer salvo por la sangre de Cristo. Yo lo voy a hacer. No me importa si son de no sé qué religión, si son pobres, si son ricos, si son blancos, si son altos, si son chaparros, no me importa. Yo voy a abrir mi boca, tal como lo hizo Pablo y Silas. Primero. Segundo, inicia compartiendo tu testimonio. Inicia compartiendo el cambio que el Señor Jesucristo hizo en tu vida. Esas son buenas noticias para cualquiera. Fíjese que usted que yo era bien bolo. Ya no soy, fíjese. Miren, ya ni huelo alcohol. Cuéntale al Señor cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. No historias larguísimas del pasado, sino historias que recuerden lo que tú hiciste en el pasado, pero lo que tú estás viviendo en Cristo hoy. Eso hace un cambio profundo
y sencillo que todos lo podemos hacer. Es que fíjese que yo apenas leí Marcos, que fue el libro que leímos aquí juntos todos. Excelente, ya leíste un libro de la Biblia y estoy seguro que al haberlo hecho estás motivado a seguir leyendo otros. Pero tú tienes un testimonio de Jesús salvando tu casa, como lo hizo este carcelero. Fíjese que yo en mi casa conocimos al Señor. Fíjese que yo me iba a morir usted, ya me iba a quitar la vida cuando vi el milagro que el Señor había hecho en mi vida. Todos los presos estaban ahí en la cárcel, no se ha habido ninguno, y el Señor sigue haciendo milagros. Y cuando tú compartes la palabra del Señor, los milagros empiezan a obrar. Y cuando tú retas a la gente y le dices, pero crea porque Dios puede sanar esa enfermedad, oremos por esa enfermedad, pero crea porque Dios puede librarle de esa persona que le está persiguiendo para ofrecerle la muerte. Dios obra, hermanos, Dios obra. ¿Ustedes creen que esos, no sé cuántos habían ahí, tal vez habían unos 100 presos malos, gente malvada, ni uno se salió de la cárcel? ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios obra, porque Dios había diseñado salvar al carcelero esa misma noche. Él había hecho eso listo para que ese hombre de Filipos conociera, él y toda su casa conocieran a Jesucristo. Entonces el Señor quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Declara palabras valientes, palabras de verdad. Cuéntales lo lindo que hizo el Señor contigo y no les niegues a los demás. Dile, hey, no te mates, el Señor puede cerrar todo eso que te está agobiando el día de hoy. No te robes la vida, no sigas en esa vida de pecado, no sigas adulterando, no sigas robando. Deja las drogas, encárgate de tus hijos, porque el Señor puede hacer milagros contigo hoy, pero tú lo tienes que creer y abrir valientemente tu boca. Osadamente, cuéntales tu testimonio. Y lo tercero, para poder tener más amigos y mucha gente a la cual poder compartirle el evangelio. Fíjate que nos pasa a los cristianos que después que ya tenemos 5 o 4 años de conocer a Cristo, yo quería compartirle a alguien, dice, pero todos son cristianos ya usted, ya no tengo a quién hablarle del Señor, solo cantamos alabanzas juntos todos. Jesucristo dijo algo, una verdad que muchos ignoramos muchas veces. El Señor dijo, si tú solo amas a los que te amas, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los más malos aman, ¿sí? Mire ahí a los narcotraficantes más malos, mire cómo quieren a sus hijos y a su esposa, ¿sí? Por ellos dan la vida. Amar a los que nos aman es algo natural que Dios dio. Amar a los que no nos aman, eso tiene un mérito delante del Señor. Amar a aquel que te ha hecho el daño, por favor, hermano, estás caminando en la senda de Jesucristo. Y entonces el Señor, seguido de esto, dijo, ¿porque qué mérito tiene saludar a los que te saludan nada más? Ninguno. Si eso hacen los demás. Saludar, ¿verdad? Aquel me saluda, ay, sé cómo es de linda esa señora, esa persona, cómo me saluda, ¿verdad? Si tú quieres tener más amigos, saluda a los que no te saludan. Si tú quieres tener la oportunidad de compartir con otras personas, ya deja el asunto. Es que mira esa señora tan presumida y mirarle la gran bocota que tiene, se cree que no sé qué. Hey, si tú haces y sigues el consejo de Jesucristo, empezarás a tener mucha gente más con la cual te relacionas. Tú tienes un trabajo, tienes un vecindario, tienes un colegio donde estudian los niños o donde estudias tú en la universidad. Por favor, gánate los puntos con Cristo. Saluda a los que no te saludan, a los que ni te voltean a ver o que te miran así, ¿verdad? Salúdalos, sé tú más valiente que ellos, sé tú y yo mejor que todas estas personas, porque las oportunidades de que el día de mañana te digan, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Están en tus manos. Están estos tres sencillos principios que te estoy dando hoy. 3 sencillas cosas. Abre tu boca todo el tiempo. Proclama lo que el Señor ha hecho contigo, sin ser religioso. Simplemente habla de las cosas buenas que vives. Cuéntale a la gente tu testimonio. Y saluda a los que no te saludan. Ganarás coronas con Cristo.
El Señor te premiará y cumplirás el gran llamado de ir y hacer discípulos por todos lados que nosotros vayamos. Así que, hermanos, les doy gracias. Gracias por ponerme toda esa atención, por meditar en estas cosas que hemos platicado, por no olvidar las palabras que hemos puesto en el back de aquí atrás. ¿Cómo oirán si no soy yo? ¿Cómo van a oír si no eres tú? Amén. Amén. ¿Estamos animados, hermanos? Arrancamos con todo este año. Arrancamos con toda la fuerza en el nombre de Jesucristo.